Amén. ¿Cuántos se deleitaron con la palabra, hermanos? Fue de gran bendición. Pastor Josué Jiménez, gracias, pastor. Y yo creo que cubrió bastante en tan poco tiempo. Vimos muchos puntos importantes. Gracias. Y bueno, hermanos, espero que tengan sus tarjetitas listas. Ahorita van a pasar recogiéndolas para entonces pasar al tiempo de las preguntas. Mientras tanto, voy a dar unos anuncios que tenemos. Mañana la iglesia local sabe que tenemos escuela bíblica. Pueden tomar sus asientos, perdón. Tenemos escuela bíblica, estamos estudiando la introducción de cada libro de las Escrituras. Una semana estudiamos un libro del Antiguo Testamento, otra semana un libro del Nuevo Testamento. El día de mañana nos toca el libro de Eclesiastés, una vista panorámica de todo el libro, los temas principales, contextos históricos, así como géneros literarios, todas esas cosas que muy poco se ven, se estudian. Nosotros pues tratamos de cubrir eso para que de alguna manera podamos tener un conocimiento de cada libro, de los temas principales de cada libro, y podamos recurrir a la Biblia cada vez que tenemos pues alguna necesidad en particular. Y después tenemos el servicio general, nuestro servicio de adoración. Estamos estudiando el libro de Hebreos. Estamos en el capítulo 11, gracias al Señor. Ha sido de mucha bendición, edificación. Así que, nada, si no tiene un lugar donde congregarse, aquí tiene su casa, una familia en Cristo, será bienvenido siempre. Entonces, también el sábado 30 de este mes tenemos un servicio de oración, orando por nuestros jóvenes. Nos estaremos reuniendo como familias y con los jóvenes, y estaremos orando particularmente por ellos y animándolos a caminar esos tiempos que son difíciles para otros que somos creyentes y estamos siguiendo al Señor. Es difícil para ellos, lo es también, y mucho más si no son creyentes, pero la oración del justo puede mucho. ¿Cuántos dicen amén? Luego también el 31 de este mes tenemos un servicio especial de resurrección, en el cual también los jóvenes estarán participando en una obra. Entonces, por eso queremos animarlos, queremos orar por ellos el sábado y el 31 que participen de eso. Así que, hermanos, bueno, pues que ya está acá listo. Pastor, por aquí, pásale, pastor. También pueden, demás pastores. Ellos nos pueden ayudar también desde ahí. Va a haber un micrófono donde estarán, bueno, yo estoy aquí para leer las preguntas y el pastor Josué Jiménez para responderlas, ya que Espere. ya que Esto estaba se siente como examen. ya que estaba muy ansioso, decía, de llegar a las respuestas. Así que, bueno, no, pues que el Señor nos ayude a contestar conforme a su palabra. Y bueno, no sé cuánto tiempo tenemos, 40 minutos. Entonces, vamos a empezar a leerlas. También, si surge alguna pregunta ahí en sus lugares, levante la mano. Ahí hay unos hermanos con micrófono y pueden, ya si nosotros no sabemos la respuesta, también puede levantar la mano si usted la sabe. Bueno, esta es anónima. Dice, si las únicas dos razones por la cual Dios justifica el divorcio, ¿cómo debemos actuar ante la violencia doméstica?
Excelente pregunta. Entonces escucharon bien la pregunta, ¿verdad? Y los que están en línea, la pregunta es, si las únicas dos razones justificables, según las Sagradas Escrituras, para el divorcio es la muerte del cónyuge o la infidelidad, ¿qué hacemos con los casos de violencia doméstica? El apóstol Pablo tiene una excelente prescripción o concesión, él le llama, en 1 Corintios 7, donde él dice que se separen. Que se separen. Pero aquí viene el caveat, aquí viene la letra pequeña, pero no, mientras el marido vive, no se case. Entonces, esa es mi recomendación. Mi recomendación es de que si estás en una situación así, primero que todo, no escuches a nadie que te dice usted sométase. Una vez más, el sometimiento es en el temor del Señor. Si tu marido te está golpeando, habla con el pastor, habla con los ancianos, con los diáconos, y me atrevo a decir que habla con las autoridades. Porque mire, nosotros en Latinoamérica vinimos de países donde la causa principal de la muerte de mujeres es a mano de un amante o un esposo. Así que eso no lo toleramos. De mi parte, yo no voy a decirte a ti, mujer, usted aguante garrote porque esta es tu calvario. No. Dios dice, no nos ha llamado a la servidumbre, 1 Corintios 7, sino a la libertad. Ahora, no usemos la libertad como un pretexto, entonces me voy a dejar de este y me voy a hacer de otro hombre, porque lo que normalmente sucede es que terminas con un hombre con el mismo patrón, ¿verdad? Y entonces estás en un ciclo vicioso. Entonces, mi recomendación es esta, de que si ese es tu caso o el caso de un ser querido o en un caso, sepárense, busquen asesoría, busquen consejería del pastor. Como pastores yo creo que lo último que queremos evitar es el divorcio, la disolución del matrimonio. Queremos siempre tratar de mantener la familia íntegra. Van a haber casos donde va a estar más allá de nuestras manos, pero esa es mi sugerencia, en base a lo que Pablo dice en 1 Corintios 7. Sepárese, porque no nos ha llamado el Señor a servidumbre, sino a libertad, pero no se vuelva a casar mientras el marido viva. ¿La respondí? Amén. Me gustaría agregar, cada matrimonio es un caso diferente, porque puede haber alguna vez que están en yugo desigual. Lo primero, sí, buscar ayuda espiritual en la palabra, pero en el caso si no hay de una de las partes que no sea creyente, pues no hay temor del Señor, por lo tanto no hay no quiere buscar ayuda. Y si hay violencia doméstica, pues Dios nos ha dejado también el gobierno, la justicia, puede recurrirse a eso, claro, porque es un ministro de Dios. Deben solo darles hay un caso, no voy a mencionar la iglesia porque es una iglesia muy querida que yo también amo, pero es un caso que ha pasado en varias iglesias, pero en particular una iglesia, había un líder en el liderazgo, era anciano de esta iglesia, es una iglesia firme, fuerte, grande, y la esposa trajo a los ancianos, a la junta de ancianos: mi marido me está abusando, mi marido me está agrediendo. Al final él dio la imagen como que no, él era una buena persona y puso en el nombre de ella tan abajo que el Consejo de Ancianos le dio una carta a ella diciéndoles: o te sujetas a tu marido o no puedes tener comunión, no puedes tener santa cena. Al final, para hacer la historia pequeña, larga, no solo estaba abusando de ella, golpeando, estaba abusando sexualmente de los niños también. Entonces yo una vez más le digo a los pastores de la iglesia: tengamos cuidado. Tengamos cuidado. Hay algunas cosas que yo sé que, y lo digo con tristeza en mi corazón, porque una vez más, uno quiere evitar la disolución de una familia, pero nunca deberíamos poner a nuestras mujeres en peligro.
Y un hombre violento es peligro tanto para ella como para los niños. Entonces, Amén. Otra pregunta que hacen, dice, también es anónima, dice, si una persona cristiana se divorcia por infidelidad, pasan los años, se vuelven a reencontrar, ¿se deben volver a casar? según la ley de Moisés, no. Según la ley de Moisés, eso es abominable ante los ojos de Dios. No tengo la cita bíblica, pero una persona, según la Torá, no tengo ahorita la cita conmigo, pero según la ley mosaica, una vez que un hombre le da una carta de divorcio a su esposa, ya no puede volver jamás a casarse con ella. Pero gloria sean dadas a Dios que ya no estamos bajo la ley, sino que estamos ahora bajo la gracia. Y yo diría que, amén. Yo diría, eso es lo que deseamos. Eso es precisamente lo que deseamos, creo que como pastores, que familias que parecieran ser como que ya se habían destruido por medio de la consejería, la oración y obviamente el poder del Espíritu Santo lleguen a ser restaurados. Sí. Y por eso, acuérdense en la prédica, les prediqué bastante, perdonen hermanos, pero por eso yo les dije en la prédica que yo sugiero, no lo hago como mandato, pero yo sugiero que en el caso de infidelidad no se vuelva a casar hasta que su marido o su esposa esté con vida, porque siempre Dios puede hacer algo nuevo. El pastor hablaba acerca de cuando hablaba del divorcio y hablaba de las posibilidades bíblicas que hay del divorcio. Los pastores siempre tienen que luchar, estoy de acuerdo con el pastor decía, por la reconciliación del matrimonio. Nosotros no debemos decirle a creyentes, te puedes divorciar. No, nosotros debemos luchar por la reconciliación conforme a las Escrituras y dejarles al final a ellos la decisión, porque pues es bíblica, ¿no? Entonces, amén. Yo creo, pastor, va a tener que cada 3 meses estamos haciéndola. Vamos a tener que repetir eso para que concluya. Ok. Esta es anónima también, dice, mi esposo y yo estamos casados por civil, pero no por la iglesia. ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de esto? Juan Calvino decía, donde la Biblia guarda silencio, es prudente guardar también uno silencio. No hay nada, la Biblia no hace esa bifurcación entre que nosotros los modernos hacemos entre lo civil y lo secular. La Biblia no hace esa división. Lo que la Biblia sí nos dice a nosotros es que sométanse todos a las autoridades civiles porque ellas están puestas por Dios, ¿verdad? De modo que el que resiste a las autoridades a Dios resiste. Entonces, yo diría que esa es una pregunta muy difícil porque yo estoy en conflicto, querido pastor. ¿Por qué? Yo creo que el matrimonio es algo que la iglesia debería ministrar, pero sé que vivimos en la era de las democracias liberales, donde el matrimonio es algo que administra el gobierno. Entonces, ese es en nuestro tiempo vivimos, no así eran en tiempos antiguos. De hecho, también el Estado moderno de Israel también no es el gobierno, sino que es el Gran Sanedrín y las diferentes iglesias que administran los matrimonios de sus creyentes. Pero en tiempos previos era la iglesia. Hoy el matrimonio es administrado y dado validez por el Estado, por el gobierno. Entonces, si usted está casado, para responder a la pregunta, si usted está casado civilmente, usted ya está casado. ¿Verdad que sí, pastor? Usted ya está casado. Usted no está en adulterio, allá hay una autoridad civil que da validez a su matrimonio. Lo que yo sí diría y recomendaría, y lo he hecho en la iglesia donde pastoreo, es que les digo, tengamos una ceremonia religiosa, tengamos una ceremonia hermosa, una liturgia hermosa, donde reconocemos este matrimonio delante de Dios. Amén. Entonces, en el occidente, lo ideal es esto, la pareja quiere casarse,
van, agarran la licencia y en el mismo día que los caso yo en la ceremonia religiosa, ahí mismo después de casarlos, firmamos y matamos 2 pájaros de una pedrada. Pero si usted ya está casado civil, usted no siéntase fiel, en su conciencia siéntase bien, usted ya está casado. Y aún si todavía sigue molestándole la conciencia, pues cásese por la iglesia, ¿no? Porque sí tiene que ver con eso, ¿no? Y bueno, no vamos a agarrar de encima, vamos sí. En vista de que la cláusula para disolver el matrimonio, de acuerdo a Jesús, es la inmoralidad sexual, y este es un término bastante general, ¿qué tipo de inmoralidad disolvería el matrimonio? Qué buena pregunta. La palabra allí en griego es porneia, que literal, que la Biblia, las traducciones modernas a veces traducen como fornicación, a veces como adulterio, a veces como inmoralidad sexual, dependiendo de la traducción. Es un término bien abarcador, que básicamente, de ahí viene, por cierto, la palabra pornografía, pornografía, ahí viene la palabra pornografía. Entonces sí, es muy difícil darle precisión y dependiendo de cuál es la tradición, católica romana, reformado, evangélico, quizás va a haber una diferente interpretación. La razón por la cual yo enseñé lo que enseñó es decir, es solo una plenitud de acto. No puede ser, yo no pondría allí, digamos, porque inmoralidad sexual incluye algo tan sencillo como ver a una mujer y codiciarla, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Jesús no dijo, un hombre que vea a una mujer para codiciarla, ¿ya qué? Ya cometió adulterio, ya cometió pornea, podemos decir. Pero si vamos a hacer eso, yo creo que, hermanos, vamos a terminar todos divorciados. Entonces, yo creo que aquí hay que tener una definición estricta. Y la definición estricta es en el acto que consuma el matrimonio, el acto que le da validez final al matrimonio es el acto no quiero decir el término, no, hay niños aquí, ¿verdad? Pero ustedes entienden, es el acto de intimidad. Y en ese acto de intimidad, 2 personas se están convirtiendo, físicamente, literalmente, se están convirtiendo uno solo. Entonces, yo lo restringiría a eso, no incluiría allí para moralidad sexual, pornografía y otros, no quiero mencionarlos, hay niños aquí, y otros actos ilícitos. Yo solo incluiría allí el acto de copulación, pongámoslo así. Puedo estar equivocado en esto y estoy más que dispuesto a escuchar a otros pastores, al pastor aquí, pero la razón por la cual le doy una definición muy estricta a esto es porque entonces, bueno, una vez más, el momento que tu esposo o tu esposa ha mirado a alguien más y ha codiciado o ha visto pornografía o hace algo por el estilo, bueno, ya lo divorcias. Y no creo que esa es la intención de esa cláusula. Y más esto se refiere a un patrón continuo de la persona que está cometiendo pues inmoralidad sexual, donde ya es un estilo de vida. Entonces, dentro de ello también pues hay otros factores, ¿no? Pero sí es muy buena pregunta. No sé si quieran de ahí a preguntas, si alguien tiene preguntas que hayan surgido o incluso también, pastor, si quiere complementar algo en las preguntas, las respuestas. Sí. Ahí. Sobre la pregunta que se hizo de yo me casé en lo civil, no era creyente cuando me casé, entonces después mi esposa es católica, de Polonia, son bien católicos. Hay una virgen, ella es de Polonia, entonces ellos son bien católicos, porque hay una Virgen María incrustada en la pared. Ya tú sabes, son católicos. Entonces,
si uno se va a casar religiosamente, yo decidí no hacer nada porque o complacía a ellos o complacía a Dios. Yo creo que Dios se ofendería más yo ir a honrar el matrimonio en un sitio idolátrico que preferir no hacer ningún algo, porque ella no estaba de acuerdo en venir aquí y yo ahí allá, estamos hablando de la iglesia. Y dije, bueno, mejor me quedo así, con mi conciencia de que creo que Dios se agrada más por no ir a honrar lo que Dios abomina. Y mejor me quedo así. Ya. Por cierto, muchas gracias por esta confianza de decirlo. ¿Viniste a Cristo así, querido hermano, o una vez después de Cristo? No, yo me casé siendo incrédulo y después a los 5 años, 6 años, Ok. el Señor me trajo, yo no vine. Ok, entiendo. Entonces, y esto es lo que esto lo trata Pablo específicamente en 1 Corintios 7, donde dice que si una persona está casada con un incrédulo, no se separe, ¿verdad? Que lleguen a eso, a una resolución donde dicen, ok, estas son mis creencias, esas son sus creencias y vamos a vivir en paz, ¿amén? Ahora, si el incrédulo no quiere vivir así, entonces dice, el creyente tiene toda la libertad para separarse, pero no se vuelva a casar. Entonces entiendo eso y estaré orando mucho por tu querida esposa y qué interesante mezcla ahí. Wow, increíble. Yo creo que el pastor iba a decir algo, ¿verdad? Si la empresa... Gracias hermanos. Gracias, Pastor Josué. Gracias, Pastor Luis. Definitivamente lo que yo iba a mencionar es lo que usted acaba de decir respecto a eso, que si pudiéramos añadir sería una cláusula extra de divorcio. En el caso de que si una persona está casada con un incrédulo y ese incrédulo decide irse, está en la libertad que lo deje ir. O sea que perfectamente sería una forma en que esa persona también quedaría libre en ese sentido. Y cuando hablábamos acerca de lo que es el abuso, para añadir lo que dijo muy bien, es que en ese mismo 1 Corintios 7, cuando habla en ese sentido de que el incrédulo lo deje ir, el versículo 13 dice, y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él conviene en vivir con ella, no lo abandone, porque el marido incrédulo es santificado a la mujer y la mujer incrédula al marido, pues de otra manera vuestros hijos serán inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Esta palabra o este pasaje nos da a nosotros también una manifestación para reafirmar lo que es el divorcio por cuestión de violencia doméstica o abuso. En el sentido que esta expresión que se utiliza aquí, semejante caso, de hecho Wayne Grudem dice que él estudió esta palabra en 52 más o menos idiomas. Y él dice que esta palabra no solamente se refiere en caso de que el incrédulo quiera irse, sino que se refiere también a algo más. Y eso puede incluir también que una persona, en este caso una mujer, se esté viendo amenazada en su vida porque alguien está abusando de ella. Y es más, si un hombre abusa de una mujer de una manera en que no la respeta, no la trata como a vaso frágil, no la ama como debe amarla, es peor que un incrédulo. Entonces, hay que dejarlo, por las demás razones que ya se han explicado. Pero en ese caso, la palabra de una manera u otra hace manifiesto que es válido el matrimonio en caso de una ofensa o atentado contra la integridad física de una persona. El divorcio, perdón, es válido en el sentido de que sea una persona maltratada físicamente. Gracias. Sí, yo lo que agregué, y quiero ser bien transparente aquí, la confesión de Westminster, que es una de las confesiones más históricas de la Reforma, de hecho, no da 2 causales para el divorcio, da 3.
Yo solo les presenté dos porque realmente no quiero darles más munición para divorciarse. Vivimos en un tiempo donde el divorcio domina. 5 de 10 matrimonios, la mitad terminan en divorcio. Pero hablando lo que dice el pastor Daniel, la confesión de fe también permite el divorcio en caso de abandono. Y se agarra de aquí, ¿verdad? Se agarra de que esa palabra separación puede hablar no solo de separación física, sino de una separación legal, como divorcio. Entonces, sí, eso es otra interpretación muy común. En la mayoría de las iglesias, creo yo, hoy en día, bautistas reformadas, se enseña así. Lo único que vuelvo a repetir es reiterar de lo que acaba de decir nuestro querido pastor Luis Contreras. El deseo siempre es buscar la reconciliación, aunque sabemos que en algunos casos es imposible. Pues tenemos bastantes tarjetitas aquí, no sé si vamos a responder todas, pero vamos a tratar de avanzar. Voy a ser bien rápido. Shoot. Ok, esta es parecida a la que casi igual, debido a que solo hay dos maneras lícitas para el divorcio. ¿Qué pasa cuando hay violencia doméstica? Yo creo que Ya lo contestó respondimos, esto. ya lo respondimos. ¿O una pregunta en línea? Ah, excelente, qué bueno, qué bueno. Dios los bendiga. Una pregunta que hacen aquí en línea de Annie Pinzón de Prada. Ella pregunta, ¿cuál es el deber de una mujer casada si el Señor no le concede ser madre? ¿Cómo desarrollarse en el matrimonio? Uy, qué excelente pregunta. Toda norma tiene su excepción, ¿sí o no? Cuando dije que el matrimonio, es decir, el deber de la mujer normal es procrear, ¿verdad? Y llenar la tierra. Tenemos que tener en mente que van a haber excepciones a esa regla. Y hay excepciones debido a discapacidades, hay excepciones debido a circunstancias de la vida, decisiones personales, etcétera, etcétera. Lo que yo le diría a esta dama es de que, como no, me imagino que no tiene hijos propios, use el tiempo extra para servir a Cristo, para servir a la iglesia. Creo yo que toda mujer, aún una mujer que no ha tenido, y pues esto puede ser una posición controvertida, pero creo yo que toda mujer, por naturaleza, aún si no llega a tener hijos, tiene un espíritu materno, porque Dios las hizo así. Así como todo hombre, aún si no llega a ser un día un padre, tiene un espíritu paterno, de querer proteger. Entonces, una mujer siempre va a tener, en un sentido, hijos, o hijos suyos, o va a ser madre de otros hijos, en un sentido simbólico, ¿verdad? Escuela dominical, maestra de escuela dominical, ¿verdad? Educar a los hijos en la iglesia, maestra también en una escuela pública, es decir, una vez más, me recuerdo mucho a Apolo y Aquila y Priscila, ya estoy casando con otro hombre. Aquila y Priscila, ¿verdad? No nos dice la palabra que tenían hijos y entonces puede ser que tenían o no, pero vemos que esta mujer estaba muy activa en el ministerio de su marido. Entonces, yo diría, usa eso. Acuérdate también de Tito 2. Yo le digo a esta mujer, acuérdate también de Tito 2. Una de las maneras que las mujeres funcionan de una manera esencial en el ministerio dice, y las ancianas enseñan a las jovencitas a amar a sus maridos, a amar a sus hijos, ¿verdad? A ser hacendosas, etc. Entonces, puedes convertirte, por así decirte, la madre en la iglesia, ¿verdad? En un sentido simbólico. No estoy diciendo en un sentido simbólico. Acuérdate cuando Jesús, ¿quién es mi madre? ¿Quién es mi padre? En un sentido simbólico. Puede ser instructora, tutora de los hijos en la iglesia. Entonces yo diría eso. Y también desarrolla tus habilidades, obviamente, edúquete. Por cierto, yo estoy muy a favor de que la mujer se desarrolle todas sus habilidades, ¿verdad? Pero eso sí, entendiendo que el principal propósito al final de la mayoría de mujeres es ese, el de procrear y ser madres. Y también añadiendo a eso lo que acaba de decir, muy acertado el pastor Josué, que también lo mencionó, la adopción. Yo creo que es una gran oportunidad de ser de bendición para incluso criaturas que por desgracia o por cualquier razón no tienen sus padres con ellos.
Entonces también es una manera de reflejar a Dios, porque Él nos adoptó, nos hizo hijos suyos, ¿no? Y podemos ser de bendición para ellos también. Entonces, sí. Otra pregunta dice, ¿por qué solo se habla del hombre? Espérame. ¿Por qué solo se habla del hombre al dar carta de divorcio a la mujer y no de la mujer al hombre? Eso me imagino que tuvo que Pastor hacer Daniel, es una cultura judía. La cultura judía, la mujer no podía conseguir divorcio. Solo el hombre podía conseguirlo. En la cultura judía. En la cultura judía antiguo testamentaria, la mujer así no podía hacer muchas cosas que el hombre podía hacer. Y esta es una de esas cosas. Entonces, lo vemos, ese es el lenguaje de la Biblia. Yo no voy a decir que es un lenguaje inferior, Dios me libre, es el lenguaje que usó el Espíritu Santo para traernos las Sagradas Escrituras. Pero creo que una vez más nosotros interpretamos el Antiguo a la luz del Nuevo, ¿verdad? Y no el Nuevo a la luz de... Bueno, también necesitamos el Antiguo para el Nuevo, pero yo diría que con la culminación de la gracia en la persona de Cristo, la Iglesia, pasajes como Gálatas 3:28, ¿verdad? Donde vemos esa ecualización, ya no hay hombre y mujer, etcétera, etcétera. Podemos entender que muchos de estas demandas o concesiones aplican a ambos sexos. No todas las veces, por cierto, no todas las veces. Por ejemplo, obviamente nosotros no vamos a aceptar esa aplicación a un lugar como 1 Timoteo capítulo 3, donde habla del obispo, ¿verdad? Y esta es la razón por la cual muchos aceptan el obispado femenino. Ya me metí en lío, ya estoy hablando de otra cosa. Nosotros no aceptaríamos esa interpretación, pero sí estoy diciendo que aquí hay que conceder que esto aplica tanto al hombre como a la mujer. Sí, y sobre todo, ok, vamos a darle paso. Si Dios les bendiga. Yo sé que el tema general y central es el matrimonio hombre-mujer, pero yo tengo una pregunta, si es posible una respuesta para los padres, madres aquí hoy. ¿Qué hacer con los hijos? ¿Qué hacer con las hijas? Cuando papá llega de trabajar, mamá ha estado con ellas todo el día y hay irrespeto, hay irreverencia, hay frustración, los muchachos no quieren estudiar, está la temporada o la época de los ninis, ni trabajan ni estudian, pero quieren todo. La pregunta es muy puntual, ¿cómo esposo y esposa deben dialogar acerca de eso para tratar con sus hijos, especialmente con los hijos rebeldes? ¿Cómo debe ser esa relación papá-mamá con respecto a esos niños rebeldes? Excelente pregunta. Y sabes que elaborando el sermón para esta tarde sobre el matrimonio, quería tocar los puntos sobre la paternidad y nuestros deberes de padres a nuestros hijos. Como ustedes vieron, no me dio tiempo ni siquiera a abordar lo que quería abordar en cuanto al matrimonio. Ahí la clave está, queridos hermanos, y le voy a hablar de propia experiencia, pero también en base a lo que dice Efesios, donde uno de los labores del esposo dice, así como Cristo santificó a la iglesia, también el esposo debe santificar a su esposa. Y en Corintios también donde dice, si una mujer quiere aprender algo, pregúntele a su esposo. Uno de los deberes del marido cristiano, y que hoy en día la mayoría de hombres cristianos se esquivan, es de que el hombre cristiano se tiene que preparar no solo para él, sino también para su esposa. El hombre tiene un deber delante de Dios de prepararse teológicamente, de crecer en santidad para poder... Juan Crisóstomo decía que la familia debe ser como una mini iglesia. La familia debe ser una iglesia, ¿verdad? La primera familia de un ministro la iglesia de un ministro es la familia. Entonces, esto implica responsabilidad sobre el marido. Yo hablaría primero al marido. ¿Cuánto tiempo en privado te estás preparando tú?
¿Cuánto tiempo le estás dedicando a la oración? ¿Cuánto tiempo tú te estás santificando? ¿Estás creciendo en gracia? ¿Estás creciendo en conocimiento de Dios? A medida que tú creces en gracia y en conocimiento de Dios, vas a poder impartir más a tu esposa. Vas a poder impartir más a tus hijos. Aquí también otra cosa que ayuda mucho, querido hermano, es el culto devocional. Todas las familias, y mire una cosa, los puritanos tenían esto y esto es algo bello que nosotros tenemos que restaurar. Todas las familias, por lo menos una vez a la semana, idealmente el día del Señor domingo, pero puede ser otro día también, todas las familias cristianas, por lo menos una vez a la semana, papá se tiene que sentar a la mesa, así como estamos hoy, papá sentado a la mesa, con la Biblia en mano, puedes usar un catecismo, nosotros usamos diferentes catecismos, Westminster, Heidelberg, todos los hijos, la esposa allí, y juntos vamos a tener un culto como familia. Y esto es bien importante. Esto ya se ha perdido, obviamente vivimos en un tiempo donde la gente ya ni siquiera se sienta juntos a comer. Más difícil va a ser aún para tener ese culto familiar. Pero esa es mi sugerencia para usted. Número 1, que crezca en gracia el marido, el hombre. 2, culto devocional. Una vez a la semana, un culto devocional en la familia. Y todos los que viven en este techo, en las mesas sentados, vamos a tener un culto. Y eduque a sus hijos. Repita la ley. Todas las noches con mis hijos, hijos, vayan, cepíllense los dientes y después de eso vamos a orar. Y los hago orar el Padre Nuestro. Ellos poco hablan español, pero el Padre Nuestro se lo sabe. Antes del devocional, les pregunto cuál es la ley de Dios. No matarás, no, pum, ¿verdad? ¿Y por qué digo eso? Porque Deuteronomio dice, y la repetirás a tus hijos estando en tu casa. Entonces la palabra de Dios tiene que abundar, no solo aquí, en la asamblea de los santos, la palabra de Dios tiene que abundar ¿a dónde? En la casa. Si la palabra de Dios, si el televisor está prendido todo el día, si hay música mundana todo el día, si lo que está abundando en la casa son mensajes contradictorios a la fe cristiana, obviamente los hijos van a crecer así. Y de hecho también los maridos se van a enfriar. Entonces yo diría que la palabra de Dios abunde. Y esto, perdón que les diga a ustedes, queridos maridos, pero esto principalmente recae sobre el marido, porque él es la cabeza. Podemos decir también que al final Dios instituyó el matrimonio, ¿no? Y por el matrimonio la familia. Él lo diseñó. Entonces, lo ideal es regresar al diseño original de Dios, donde el esposo es la cabeza y está cumpliendo las responsabilidades de cabeza del hogar, principalmente con su esposa y los hijos, y teniendo estos tiempos con el Señor. Entonces, amén. Si un hombre se va poniendo más seria la cosa, más seria la cosa. Ay, yo ya tengo hambre, pastor. Si un hombre, esto nos va a dar más hambre, que conoce de Cristo, pero permanece en las drogas, su esposa, ¿hasta cuándo tiene que soportarlo? Ya que llevan más de 25 años de matrimonio. Yo creo que el pastor Daniel sería bueno que responda. Mira, yo le voy a decir una cosa. Yo le voy a decir una cosa. Los diferentes pastores van a tener una diferente interpretación, pero yo creo que esto también cae bajo el rulo de lo que hablamos cuando hablamos de violencia doméstica. Es un caso donde llega un momento donde, pero si el incrédulo se separa, versículo 15, sepárese, pues no está el hermano, hablando de la parte cristiana, o la hermana sujeto a servidumbre, ¿verdad? En semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Entonces yo diría que puede separarse, pero aquí la pregunta, pastor, quizás más importante es, aquí la pregunta más difícil no es si se puede separar, la pregunta quizás más difícil, a veces la doy a usted, pastor Daniel. Yo creo que puede separarse, de eso no hay ninguna duda. La pregunta es, ¿puede volver a casarse? Mientras el marido, especialmente si tienen hijos, ¿verdad? Y yo creo que esa es la pregunta más difícil. Yo tomaría quizás una postura más radical, pero no sé qué opinan mis colegas aquí en la fe. Me esquivé, ¿verdad? Perdón.
Bueno, y esto, porque creo que estas preguntas son importantes para la iglesia, y si se están haciendo es porque las personas que la están haciendo están buscando un consejo. Y creo que aquí es donde entra la labor del pastor. O sea, la iglesia tiene que entender, cuando digo la iglesia, los miembros de la iglesia tienen que entender que hay un pastor, unos ancianos que están dispuestos a escuchar. Porque con respecto a la pregunta que se hizo anterior y esta, que están casi todas relacionadas, es claro, la Biblia dice solamente el divorcio es en causa de que haya habido fornicación o que las dos que usted mencionó. Sin embargo, creo que se abre una oportunidad, porque se supone que si son creyentes, como todos los creyentes estamos en madurez, se abre la oportunidad para el pastor trabajar con esa pareja y si la razón por la cual está en algún tipo de comportamiento, no quiero usar también palabras, pero comportamiento de este tipo, es porque le falta crecimiento, ¿verdad? Entonces los pastores tendrían que ocuparse de estos casos con los matrimonios, de manera que ambos entienden, ¿verdad? Cualquiera que esté cometiendo la falta, entiende su lugar dentro del diseño de Dios, de manera que empieza a buscar el consejo de Dios para superar estas debilidades que todo, de alguna o de otra manera, una u otra, todos estamos sufriendo. De manera que entonces podemos empezar a comportarnos como dice Efesios, como de acuerdo al llamado que hemos tenido. Entonces, antes de pensar en el matrimonio, y ese es mi consejo para la persona que hizo la pregunta, antes de pensar en el matrimonio como la primera opción, se debería de buscar primero la consejería, número 1, a través de la palabra, y después entonces considerar cualquier otra alternativa en consecuencia de lo que resulte después de tener esta consejería. La pregunta acerca de una persona que lleva tanto tiempo usando droga, dentro de personas cristianas, pudiera decirse que puedan existir lo que se llama pecados habituales, que podemos decir glotonería, fumar, circunstancias obviamente que no involucran pecado de pornografía, de inmoralidad sexual, perdón. Pero el punto cuando una pregunta como esa surge, se requiere de más preguntas, de más investigación. Por ejemplo, esto que esta persona está haciendo por tanto tiempo en su adicción a cualquier droga, es algo que está afectando de una manera directa a la pareja. Porque si esto afecta en el sentido de que no está amando a su esposa, como la palabra nos dice, de mandarla a amar, de amarla, prácticamente está violando ese mandamiento dado por la Escritura y tratarla como a vaso más frágil. Entonces, si esto está ofendiendo a la esposa, si esto está teniendo una consecuencia difícil, obviamente, primero que todo, esa persona tiene que reconocer su pecado, porque se ha convertido en algo habitual, que si es por 25 años es algo que no es así de simple. Entonces, ¿qué actitud tiene el esposo? ¿Cuál es su aceptación de lo mismo? ¿Cuál es la búsqueda de ayuda? Hay que tratar con esta persona primeramente. Ya en base al resultado o a lo que se trate o resulte, valga la redundancia, de esta conversación, ya se llevaría a otros pasos. Si la persona en base a su drogadicción está afectando no solamente el sostenimiento del hogar, porque está drenando el dinero por otro lado, está afectando el cuidado de su esposa, de sus hijos y de todo lo que involucra, porque probablemente esto lo va a hacer una persona irresponsable que no va a cumplir con las labores de su casa. Entonces, es mucho lo que está involucrado, que hay que tratarlo y en caso de que esta persona persista en ello, vuelvo a repetir, habría que tratarlo como un incrédulo, que es duro, pero hay que
cada caso es particular y habría que tratarlo ya de una manera directa con la persona. Amén. Como dice Mateo, que vaya uno, después vayan dos. Si no se arrepiente, téngalo por ejemplo publicano. Pero en Primera de Juan 3:8 dice, el que practica el pecado es del diablo. Ese señor no es cristiano, ese hombre es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que nació de Dios no practica el pecado. Podemos caer en pecado, pero ese hombre lo practica como deporte. Como bacon, egg and cheese, como vamos a... Sí. Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque nació de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia, el que no ama a su hermano, no es de Dios. Ese hombre del diablo no es cristiano. Yo creo que la pregunta más difícil aquí, para regresar a la pregunta original, no es tanto si se puede separar. Digamos, yo soy un pastor, digamos que hay una pareja con la que he estado trabajando y estamos tratando de reformar al hombre. Es un drogadito y su drogadicción, como dijo el pastor, influye en la economía, influye en el trato de los hijos. Va a llegar a un punto donde si nosotros vemos que no hay un cambio, le voy a decir a esta mujer, por el bien tuyo y el de tus hijos, sepárate. Para mí la pregunta más difícil ahí es si al separarse ella puede volver a contraer nuevo matrimonio. Para mí esa es la pregunta más difícil. No es tan difícil la primera pregunta. Para mí esa no es tan difícil. La pregunta para mí difícil es, ¿puede volver a contraer matrimonio mientras esa pareja está viva? Y aquí una vez más, todo depende cuál es tu interpretación de estas palabras de separación, cuál es tu interpretación de la palabra porneia, ¿verdad? Hay algunos que toman una posición ultra estricta, no se puede volver a casar hasta que muera la pareja. Hay otras personas que toman una posición un poquito más flexible. Ahí yo creo, como dijo el primer hermano, no tengo su nombre, querido. Joaquín. El trabajo pastoral es esencial. Es esencial. Pero sí, querido hermano, gracias por tu franqueza. Que ese pecado dañaría su salvación. Por ejemplo, una persona puede tener el pecado habitual del cigarrillo. Charles Spurgeon fumó por un tiempo tabaco. Buenos cigarros se tiraba el hombre. Sí. Entonces, hay cosas que tenemos que tenemos que nivelar o categorizar lo que son los pecados. Sí. Porque la glotonería, hay hermanos que comen abundante y todo el tiempo. Eso arriesga su salvación. Sí. Entonces, es algo que puede ser una batalla, una lucha que una persona esté teniendo siendo un creyente. Entonces, y de hecho, las adicciones, las adicciones de drogación más pesadas y más comunes en Estados Unidos son a drogas prescritas por doctores. Es decir, hay más adicción a drogas prescritas por médicos que adicción a drogas ilegales. Entonces, ¿cómo consideramos eso pecado, sí o no? El médico te lo está dando. Entonces, es gris, es una área gris. Pero sí, la pregunta más difícil puede volver a contraer. Y yo le diría a esa persona, hay que analizar bien el caso. Uno como pastor siempre está tratando de salvar el matrimonio. Como pastor, eso es lo que uno siempre quiere hacer, aunque yo sé que hay momentos que no se puede. Hagámoslo más rápido, pastor, porque si no, ya veo que aquí, como Gedeón, habían 32,000 y solo 300, ¿sabes? Voy a contestar añadir a lo que ya han contestado nuestros hermanos. Y yo voy por otro lado. La persona, la mujer que hizo esta pregunta, me imagino que al estar cargada con todo eso, al estar es una carga que está llevando. Entonces, yo le animaría que busque ayuda así con su pastor inmediato, que tomen cartas en el asunto, que le den seguimiento a esto y que se fortalezca mucho en el Señor, porque si han pasado 25 años, yo creo que esta persona está fortaleciéndose en el Señor, que se siga fortaleciendo en el Señor y siga orando ahí para que
no sabemos lo que el Señor puede hacer, ya sea que sea incrédulo o que sea creyente, pero la oración, como mencionamos hace rato, o como la Biblia dice, del justo puede mucho. Pastor, nos vamos a quedar hasta aquí. Ya pasaron el tiempo. Tenemos todavía, las vamos a guardar estas, la contestamos para la próxima visita. Para la próxima visita. Parte 2, secuela 2. Se pone más interesante en la 2. Sí, si alguien tiene una pregunta y quiere hacerla privado ahorita que terminamos, puede llegarse a mí, o como ven, hay varios pastores aquí. Amén. Está el anciano Joaquín, pastor Daniel, por ahí está el anciano Henry Checo también, y acá sus servidores. Entonces, vamos a darle el tiempo al hermano Henry, que ya está por acá. Gracias, pastor Josué. Fuerte palmo. Gloria a Dios. Bien, hermano, que Dios les siga bendiciendo. Espero que espero en Dios que piensen al igual que yo. Aquí no hay desperdicio. Todo es importante. Quizás aquello que no es edificante para uno porque no está sufriendo esa situación, sí lo es para otro. Qué bueno lo de las preguntas y las respuestas. Quiero hacer una advertencia a todos los cristianos que están aquí en el día de hoy. Mañana es el día del Señor. Usted no ha cumplido porque vino aquí a aprender. Tiene que ir a su iglesia local mañana, levantarse temprano e ir a su iglesia local. Así como el pueblo de Egipto que iba caminando por el desierto fue al monte Sinaí, esa es la comparación que yo hago del día del Señor, a escuchar la voz de Dios, los truenos, los relámpagos que Moisés fue delante de Dios a escuchar para decirle al pueblo. Así es, cada domingo debemos de mirar que vamos a venir a la presencia de Dios como el pueblo de Israel estuvo en el monte Sinaí. Así es que usted no ha cumplido hoy, mañana usted va a cumplir. Así es que levántese temprano, por más tarde que se acueste hoy, vaya mañana. Otra cosa que debo decir ahora es que tenemos un refrigerio. ¿Ustedes se acuerdan en los tiempos de Jesús, los relatos bíblicos? Primero la palabra y luego Jesús multiplicaba los panes y los peces. Pero primero la palabra, la que nos lleva a la vida eterna. Y luego el pan físico, que es el que mantiene nuestro cuerpo. Así es que, hermanos, espero que la hayamos pasado muy bien. Vamos ordenadamente, luego que terminemos aquí, bajando hacia la parte de abajo de la iglesia para que compartamos sin límite de tiempo, recordando que mañana tienen que ir a la iglesia. Vuelvo y repito. Que el pastor Daniel no me ponga a ninguno en disciplina porque no fue, porque estaba, ya ustedes saben. Bien, pues pongámonos de pie, hermano, para que oremos y demos gracias a Dios por este tiempo que hemos tenido aquí. Y también vamos a hacer una oración para que Dios nos lleve en paz a cada uno de nosotros hacia el lugar donde vayamos. Oremos, hermanos. Gracias, Padre soberano y Rey de toda la creación. Gracias, Padre, porque hemos aprendido del matrimonio desde una perspectiva bíblica, desde una cosmovisión cristiana, Señor. Ahora sabemos lo que no lo sabíamos, que debemos someternos, pero bajo el reglamento de Cristo, no bajo el reglamento de los hombres. Las mujeres deben obedecer a su marido, pero por voluntad, sabiendo la palabra, por la palabra, que entiendan cuál es la palabra que la puede llevar a la obediencia, no por fuerza ni por voluntad humana, sino por la palabra de Dios. Los hombres hemos entendido que debemos amar a las mujeres así como Cristo amó a la iglesia. También comprendimos que esa iglesia por la que Cristo murió no tenía nada hermoso ni nada bello, sino que Cristo murió por su propia voluntad. Él entregó su vida en rescate de muchos. Gracias, Señor, te damos por todas estas cosas que aprendimos aquí en esta noche. Ahora te pedimos, Señor, que nos dé la fuerza y la valentía de corregir aquellas cosas que no estamos haciendo bien.
y ayúdanos a crecer cada día más y llegar juntos hacia la boda del Cordero cuando Cristo venga por su iglesia. Ahora te quiero pedir, Señor, por cada uno de los hermanos que están aquí. Aquí no hay denominaciones, aquí está la iglesia de Cristo, Señor. Que tú dirijas a cada uno de los pasos de los que están aquí. Mira que algunos van un poquito retirados de este punto. Y que esperamos, Señor, que tus ángeles lo protejan todo el camino y que tu Espíritu Santo los guíe para que lleguen en paz cada uno donde quiera que vayan. Vamos a compartir, Señor, un pan físico que tenemos aquí. Bendícelo, Padre, que pueda ser de provecho para nuestros cuerpos, para poder seguir trabajando y caminando en nuestras obras diarias. Bendice los pastores que están aquí, los ancianos, los diáconos, Padre, y los miembros, los servidores en todos los sentidos, Señor, y a todo cristiano que está aquí. Y si hay alguno que no te ha conocido todavía, que tu Espíritu Santo lo redarguya, lo instruya de pecado, de justicia y de juicio para que pueda acercarse a ti y tú puedas morar traerlo a que more junto con sus hijos que somos nosotros. Gracias, Señor, te damos, dirígenos y acompáñanos en el resto de este día y todos los días de nuestra vida, en el nombre de Jesús. Amén. Ordenadamente, hermanos, pueden ir bajando hacia